Hola, mi nombre es Ignacio Aladueña y soy especialista en láminas de control solar dentro de la empresa Regarsa. Hoy vamos a tratar un tema que es la sostenibilidad y el ahorro energético que conseguiríamos con las láminas de control solar. Vamos a ver un poco la agenda que tenemos preparada. Y bueno, después de esta pequeña introducción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que significan las emisiones de CO2, vamos a hablar de eficiencia energética y luego vamos a hablar concretamente de las láminas de control solar, sobre todo respecto a temas de espectro electromagnético, cómo funcionan las láminas y qué láminas de 3M podemos ofrecer nosotros. Luego hablaremos de ahorro de energía y retorno de la inversión, cómo Regarsa, mi empresa, le puede ayudar y al final, bueno, pues intentaremos hacer un pequeño resumen de todo ello. Previamente, presentarme, ya que me he presentado yo, pues presentar también a la empresa. Regarsa nace en 1962 como una empresa especializada en la comercialización a nivel nacional de revestimientos técnicos y decorativos para el sector de la construcción y alta decoración. Durante este tiempo, Regarsa ha incorporado paulatinamente líneas de producto para aportar las soluciones más innovadoras a dichos sectores. La consolidación de Regarsa en dichos mercados pues, se sustenta en los acuerdos de distribución para España alcanzado con sus partners fabricantes, así como el apoyo y compromiso de los mismos para un desarrollo conjunto del mercado. Después de esta pequeña introducción, vamos a ver pues, bueno, qué significan hoy en día las emisiones de CO2. El CO2, como todos sabéis, pues es un gas incoloro y vital para la vida en la Tierra. ¿Qué es lo que emiten CO2 de forma natural? Pues volcanes, aguas termales, géiseres, aguas subterráneas, ríos, lagos, glaciares, mares, yacimientos de petróleo y gas. Hasta el precámbrico tardío era regulado por organismos fotosintéticos y fenómenos geológicos, plantas, algas y cianobacterias. El CO2 actualmente se usa en soldaduras, en extintores, en materia química como el gas inerte, la descafeinaización de productos, bebidas gaseosas, hielo seco, refrigerante y abrasivo. Es decir, como veis, se utiliza en muchísimas cosas hoy en día. El CO2 también, por desgracia, es un importante gas de efecto invernadero, pero hay otros muchos como él, que son el metano, el óxido nitroso, el ozono, que absorben y emiten radiación infrarroja en sus dos frecuencias. Es decir, sin estos gases, pues la Tierra estaría a menos 14 grados, es decir, prácticamente sería inviable la vida en la Tierra tal como la conocemos hoy en día. La combustión de combustibles fósiles y la deforestación pues ha provocado un aumento del 43% desde el comienzo de la era de la industrialización. Existen emisiones de CO2 naturales que se producen entre la litosfera y la hidrosfera y que en volumen es muchísimo mayor que la que generamos los humanos. La diferencia es que las primeras funcionan como un ciclo cerrado, pero las segundas son continuas, es decir, es una carga neta. Estas emisiones de CO2 que los que generan es los conocidos gases de efecto invernadero, que son transparentes a la radiación del Sol. La radiación del Sol, al chocar con las nubes y la Tierra y el agua, generan calor y radiaciones que se devuelven, pero en una onda más larga. Esta onda más larga no es transparente a los gases de efecto invernadero. Hasta 1990, la temperatura de la Tierra ha tenido una variabilidad de más menos 5 grados, o 0,5 grados, perdón, pero a partir de ahí, y si seguimos enviando gases de efecto invernadero en la misma proporción que hasta ahora, en los próximos decenios, pues podemos llegar a calentar la Tierra en 5 grados o más.
y si fuéramos capaces de parar ahora mismo, subiríamos solamente entre 1 grado y 1,5 grados. Es decir, subir la temperatura, como vamos a ver un poco a continuación, a 4 o 5 grados más la temperatura de la Tierra, lo que va a hacer es el inviable la vida en la misma. En este estudio, es un estudio que bueno, en su momento Tony Blair, ya saben que fue, pues bueno, en Inglaterra fue en los años 2005, 2006, 2007, pues bueno, fue un político relevante dentro también de Europa y pensó que las emisiones de CO2 y el calentamiento global eran una cosa de números. Y entonces pidió a Nicholas Stern, que es un afamado economista inglés, en lugar de a un climatólogo, que le hiciera un estudio para saber qué traería más a cuenta. Si invertir en ese momento en parar el cambio climático o invertir en solucionar los efectos que producirían ese cambio climático. Y claramente en ese momento salió mucho más ventajoso invertir en ese momento para parar el cambio climático. El estudio que hizo Stern, en este caso, bueno, pues ven ahí en ese cuadro, pues que la subida de temperatura, pues realmente afecta a alimentos, al agua, ecosistemas, a los eventos de clima que pueda haber a lo largo del año y luego a riesgos de cambios abruptos e irreversibles. Al final, en este estudio, era lo que comentaba anteriormente, pues se vio que una temperatura en la Tierra de más de 3 grados, es decir, hablando de 4 o 5 grados, pues iba a ser totalmente inviable la vida en la misma. Aquí lo que intentamos mostrar es un gráfico donde podemos ver que ahorrar o cómo ahorrar y dónde ahorrar emisiones de CO2 a corto y largo plazo. A corto plazo, pues como pueden ver, pues la conservación y la eficiencia energética, junto con aquellos productos o materiales que están exentos de CO2, pues lógicamente es donde más podemos reducir o donde más podemos ahorrar emisiones de este tipo de producto. Y luego, a largo plazo, pues estamos más o menos igual, es decir, sería la conservación y eficiencia energética junto con las energías renovables y, lógicamente, con aquellos productos que están exentos de CO2, donde realmente vamos a poder ahorrar la emisión de CO2. Entonces, hoy uno de los motivos de los que estamos hablando realmente pues sería la eficiencia energética y cómo las láminas de control solar pueden ayudar a la eficiencia energética. Entonces, claramente, yo creo que es un producto por el cual debemos apostar. También otro dato importante es el precio que tiene el CO2. Es decir, hoy en día, como ya saben, pues el CO2 se compra y se vende. Es decir, está tratado como un producto, como si fuera el pan o la mantequilla. Entonces, pues dependiendo del sector donde se venda o se compre el CO2, pues bueno, pues hay unos precios distintos. Si ven en ese gráfico, pues la parte de venta de CO2 en edificios, pues la verdad es que tiene un precio bastante importante. Ahí pueden ver en el otro gráfico, pues cómo en distintos meses y distintos años, pues el precio de la venta de CO2 es un precio, no voy a decir que es equivalente a las subidas del oro, pero empieza a ser algo muy parecido. Es decir, traducido todo esto, pues que también en la reducción de CO2 o en la venta de CO2, pues bueno, también hay mucho dinero en el cual se puede invertir y se puede recoger. Después de haber visto, pues, un poco en plan general qué suponen las emisiones de CO2, pues vamos a ver la eficiencia energética o qué significa el tema de la eficiencia energética. La eficiencia energética realmente es el eje del futuro del sistema energético. Es decir, hay un estudio que hizo la Unión Europea, que se llama un estudio del 2011, que es el estudio Panner, que es la evolución del consumo de energía que iba a haber en los próximos 9 años, es decir, hasta el año en que estamos,
y vieron en la Unión Europea que tal como estaba ahora mismo el consumo en el 2011 y cuál era la previsión de incremento de consumo, vieron que era inviable el poder suministrar a toda la Unión Europea todo el consumo que iba a necesitar. Entonces, la única forma que llegaron a ver que realmente se podía suministrar el consumo necesario era a través de la eficiencia energética. Es decir, como ven ahí, pues la curva que tenemos, que era muy exponencial, pues simplemente allanarla y ver la posibilidad de poder suministrar la suficiente energía. Este año, pues se ha renovado ese acuerdo que hubo en el 2011 y los puntos claves de ese acuerdo que se ha hecho en la Comunidad Económica Europea es que tiene que haber una eficiencia energética en todos los países de la Unión Europea hasta el 2030 del 32,5%, que se va a revisar en el año 2023, que el ahorro energético de cada año debe ser del 4,4% y que todos los países deben presentar un plan cada 10 años. Y luego también que cada país debe ayudar con ese ahorro que van a tener de energía a las personas pobres energéticamente. Después vamos a ver realmente cómo pueden ayudar las láminas de control solar a la eficiencia energética. Para ello, pues vamos a tratar de explicar un poco qué es el espectro electromagnético, que realmente es lo que controlan un poco, hay una parte de ese espectro electromagnético que es lo que controlan las láminas de control solar, cómo funcionan estas láminas y qué láminas tiene 3M para poder ayudar a la eficiencia energética. Previamente, pues bueno, vamos a decir un poco para qué sirven los cristales o para qué sirve el cristal en un edificio. Pues lógicamente sirve pues, para poder ver el exterior, para tener mayor luminosidad, para estar aislados mejor en los edificios, para que haya una disminución de la carga, es decir, el peso total del edificio, y también importante para que exista una mayor diferenciación, es decir, el diseño de los edificios, gracias al vidrio, pues se ha podido realmente tener una variedad bestial al día de hoy. Es decir, hace 50 años o 40 los edificios eran todos prácticamente iguales o parecidos y a partir de que el vidrio ha tenido una evolución, pues también ha evolucionado el diseño de los edificios. Pero a veces con el vidrio y dentro de los edificios pues pasan cosas. Es decir, hay un exceso de calor o frío, hay un exceso de luz, pueden existir molestos reflejos, puede haber una falta de privacidad, existe una decoloración del interior del edificio, de muebles y de otro tipo de elementos que haya dentro del edificio. El vidrio pues no es como el hormigón, es decir, el vidrio pues se fractura con cierta facilidad, tiene problemas o puede tener problemas con el vandalismo y puede existir bueno, pues un cambio estético importante dentro de los edificios. ¿Para qué necesitamos las láminas? Bueno, pues necesitamos las láminas cuando hay un exceso de calor o frío para mejorar la temperatura interior, cuando hay un exceso de luz podemos reducir la luminosidad, cuando hay unos molestos reflejos podemos eliminar prácticamente esos reflejos, cuando tenemos falta de privacidad pueden proporcionar privacidad, cuando existe decoloración pueden reducir esa decoloración, las roturas de vidrio pues no las van a evitar, pero sí pueden dar protección y seguridad a las personas que hay dentro del edificio. El vandalismo lo pueden retardar o disuadir y el cambio estético, como luego veremos un poquito adelante, pues pueden mantener la estética de un edificio que se ha deteriorado con el paso del tiempo. Y además, pues bueno, contribuyen al ahorro energético. Es decir, tienen un efecto multiplicador, añaden valor, mejoran las prestaciones y generan comodidad a un edificio, incrementan la seguridad de las personas y protección para los cristales y, vuelvo a repetir, contribuyen al ahorro energético. Vamos a explicar un poco, para entender cómo funcionan luego las láminas de control solar, un poco lo que es el espectro electromagnético. Es decir, cómo entra la energía del sol a través de una ventana.
Pues del mismo modo en que viaja esos millones de kilómetros para llegar a la Tierra, esa energía, que es por radiación. En pocas palabras, se trata de movimiento de energía por las ondas electromagnéticas. Al igual que las ondas de un estanque al tirar una piedra, pues la energía del Sol se mueve a través de ondas para llegar de un lugar a otro. Ahora, esta energía solar no viaja en una sola gran ola, sino que viaja en muchas olas que difieren unos de otros por su longitud de onda. Aquí la longitud de onda significa el espaciado o longitud entre las olas. Volviendo a la analogía del estanque que habíamos comentado antes, pues estas ondulaciones que están cerca entre sí, pues tienen una longitud de onda corta, mientras que aquellas que se propagan más separadas, pues tienen una longitud de onda más larga. ¿Por qué esto es importante? La longitud de onda, tanto corta como larga, pues porque las diferentes longitudes de ondas solares nos dan diferentes retos a abordar con las láminas de ventana. Las longitudes de onda más corta del Sol pues se llaman, por ejemplo, radiación ultravioleta o conocidas también como UV o UVA. Y las longitudes de ondas medias desde el Sol, pues aquí se denominan, o lo denominamos nosotros, luz visible, que es con la luz que podemos ver lo que es el día y podemos ver los colores. Y las longitudes de onda más larga pues se denominan infrarrojos, que es lo que luego, pues el infrarrojo es lo que luego nos genera calor. Nos podemos hacer una pregunta, es decir, ¿es la energía solar pues la misma para todas estas longitudes de onda? Pues no. Es decir, la cantidad de energía cambia en todo el espectro solar. Vamos a pensar o vamos a poner un ejemplo en un aparato de radio. Es decir, pues cuando activamos el dial de un aparato de radio, lo que está es pasando de una longitud de onda a la otra en la parte del radio, que es otro del espectro electromagnético, pues es otra parte importante. Algunas emisoras ya sabemos que se oyen muy claramente, es decir, tienen mucha energía a través de esa emisión, mientras que otras pues vemos que son muy débiles. Lo mismo se aplica al espectro solar. Algunas longitudes de onda no son producidas con tanta energía desde el Sol o son muchas veces absorbidas previamente en la atmósfera, como los ultravioleta, mientras que otras longitudes de onda atraviesan con bastante fuerza. Aquí podéis ver en el gráfico que muestra la cantidad de energía frente a la longitud de onda para el Sol. La longitud de onda normalmente se da en dimensiones que se llaman nanómetros, que es, siempre se muestra como nm, y que es la millonésima parte de un metro. Es decir, es bastante pequeño. La energía solar realmente, pues al final lo que decíamos, lo que tienes es una ganancia solar y un calor. ¿Cuál es la intensidad máxima o cómo se mide? Pues se mide en un kilovatio hora por metro cuadrado, y un kilovatio hora por metro cuadrado siempre se compone un 7% de los rayos UVA, un 43% de luz visible y un 49% de infrarrojo. Al final, es decir, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, es decir, un edificio es siempre 3 o 4 veces más caro enfriarlo que calentarlo. Ahora vamos a ver o a tratar de explicar un poco cómo funcionan espectralmente las láminas. Es decir, ahí vemos espectralmente qué es lo que es un vidrio simple, y como veis, pues ahí tenemos una línea que es la azul, que es la transmisión a través de ese vidrio, una línea roja que es la reflexión exterior y una línea verde que es la reflexión interior. Es decir, con la suma de estas tres líneas, al final es la suma de la transmisión total que pueda haber de la energía del Sol a través de un vidrio. Como veis, en este caso, pues un vidrio simple, la línea azul, que es la de transmisión, está muy cerquita del 1, lo que significa es que el calor a través de ese vidrio o los rayos infrarrojos a través de ese vidrio, pues realmente pasan bastante. En este caso, pues cerca de un 82% o un 83%. Si vemos la misma gráfica
aplicada con una lámina de control solar, en este caso es una lámina metalizada, que es muy habitual que se puedan ver en muchos edificios, es la lámina tipo espejada, pues vemos que aquí las cosas cambian un poco. Es decir, la línea azul de la transmisión, que la teníamos prácticamente cerca del 1, es decir, con un 80% de transmisión, como ven, la línea azul en este caso, que es la transmisión, pues está en la línea del 0,2, es decir, que realmente está dejando pasar solamente un 20%. Y adicionalmente eso, la línea verde y la línea roja, que es reflexión interior y reflexión exterior, están también muy altas. Es decir, ¿qué es lo que nos está indicando esta gráfica? Pues nos está indicando que una lámina de control solar está dejando pasar muy poca transmisión de infrarrojos a través de una ventana. Es decir, si antes estamos hablando que en un cristal simple la transmisión de infrarrojos puede ser aproximadamente de un 80 o un 82%, si le ponemos una lámina, en este caso, a ese vidrio, pues esto lo que nos está demostrando es que podemos llegar a dejar de pasar a través de ese cristal pues un 80% de los infrarrojos. Es decir, que vamos a calentar mucho menos el interior de ese edificio donde esté puesto esta lámina. Y vamos a explicar también un poco ahora pues cómo funcionan realmente las láminas de control solar de forma gráfica, y que aquí realmente pues es bastante entendible. Es decir, en el gráfico de la izquierda pues vemos un vidrio en el cual no hay ningún tipo de lámina, es un vidrio simple, y vemos que los rayos infrarrojos emitidos por el sol, pues el vidrio rechaza un 8% por la propia reflexión que tiene el vidrio, y pasan a través de él un 77%, quedándose en el vidrio, por el calor que ha generado al pasar a través del vidrio, pues un 15%. De ese 15%, pues hay un 9% que por el propio efecto del vidrio sale hacia el exterior, y un 6% que pasa al interior. Es decir, esto nos da un 83% de energía o de calor que está pasando a través del vidrio. Esto normalmente se mide en un valor que se llama valor G, y que en este caso sería del 0,83%, que nos indica eso, que el 83% está pasando a través de ese vidrio. Cuanto más se acerque al valor más se acerque al cero, pues lógicamente es decir, pues, va a dejar pasar menos calor. Para un ejemplo, pues el hormigón sería el 0 y un hueco de un edificio sin ventana y sin vidrio pues sería 1. Y luego tenemos aquí en el gráfico de la derecha pues la misma explicación, pero con una lámina de control solar en la parte interior del vidrio. Entonces ahí vemos cómo cambian las transmisiones de calor a través de esa ventana o ese hueco, en este caso con una lámina de control solar. Entonces vemos que una vez que atraviesa el vidrio rechaza un 52% ese vidrio porque tiene una lámina en vez de un 8%, y pasa solamente un 14%. ¿Qué ocurre en el intermedio, en el camino medio? Pues ocurre que ese cristal se calienta mucho más por el propio efecto de la lámina de control solar, porque el infrarrojo hace un doble recorrido, es decir, entra y sale, con lo cual va a haber más calor dentro del cristal, va a haber un 34% más de calor con respecto al 15% que había en el otro gráfico. Pero por el propio efecto de la lámina, ese 34% va a haber un 26% que sale fuera, que sale al exterior, y realmente lo que está pasando es un 8%, que es prácticamente lo mismo que pasaba cuando ese cristal no tenía lámina. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues el valor G, que decíamos que era el valor que nos va a decir la cantidad de calor o de rayos infrarrojos que está pasando al interior, pues baja a un 0,22, es decir, está pasando solamente un 22% en vez de un 83% cuando no existía lámina. Es decir, al final lo que comentamos aquí es que la reducción térmica, es decir, el calor que entra a través de esta ventana, es de un 72% respecto a lo que teníamos en ese cristal sin lámina.
Simplemente unos detalles que existe una agencia de certificación a nivel mundial para toda la industria del vidrio, que es la NFRC, y las métricas de las láminas de 3M y, vamos, en general de todas las marcas, tanto el valor G que hemos comentado antes, como puede ser el valor de la transmisión luminosa o el U, que es de la transmitancia energética, bueno, pues todos están certificados por la NFRC. Y el factor solar, que se llama, como hemos comentado antes, G en Europa y en Estados Unidos le llaman SGHC, es una métrica reconocida mundialmente para medir la cantidad de energía solar que pasa por una ventana y se utiliza en todos los códigos de construcción. Luego, una cosa importante, los G requeridos normalmente cambian según la zona climática, es decir, no todas las zonas climáticas se requieren los mismos G o en los códigos técnicos de cada país pues tienen unos códigos G distintos. Vamos a ver ahora un poco qué es lo que puede ofrecer 3M en cuanto a láminas. Es decir, bueno, pues 3M dentro de todos los tipos de láminas, pues tiene unas que son, normalmente se llaman no reflectivas y otras reflectivas. O las no reflectivas realmente lo que hacen es absorber, son absortivas. Están dentro de la marca está uno de los modelos Prestige, que existen en distintos modelos, es el modelo Premium, tienen un alto rechazo de infrarrojos, no cambia prácticamente la estética y una cosa muy importante es que la luz visible transmitida es bastante alta. Luego tiene otra dentro de las de control solar no reflectiva, que es las Neutral, que aquí tienen una baja reflexión y el look que tienen, el aspecto que tiene la lámina una vez puesta, pues es un aspecto neutral. Luego ya dentro de las reflectivas está la Night Vision, que esta tiene un alto rechazo solar y sobre todo una cosa importante, no tiene reflejos por el interior. Y luego ya están las controles, la de control solar reflectiva, que están las tradicionales, que es la que vemos en muchísimos edificios, que son las metálicas, las que tienen un aspecto de espejada, que estas tienen un alto rechazo de calor y te suelen dar cierta privacidad durante el día. Y luego, por último, están las bajo emisivas, que las bajo emisivas son las láminas que van a servir no solamente para el verano, es decir, no solamente te quitan el calor que entra del exterior, sino te van a evitar también que una parte del calor que has generado dentro de un edificio salga hacia afuera a través de las ventanas. Vamos a ver aquí un ejemplo de qué es lo que supone o qué cambia el valor G en un vidrio dependiendo qué tipo de lámina pongamos. Entonces vemos que tenemos inicialmente, pues es un cristal doble, en este caso, que tiene 4 milímetros, tiene 14 de cámara y tiene otros 4 milímetros. Es decir, el valor G, en este caso, es de un 75%. Es decir, que estamos dejando pasar a través de ese vidrio el 75% de los rayos infrarrojos y aquí vamos a ver cómo cambia ese vidrio dependiendo de la lámina que pongamos. Si ponemos una Night Vision 25, pues pasaríamos de un 75% a un 51%. Si ponemos una Prestige 70, pues pasamos de un 75 a un 56. Si es una Silver 20, pasamos a un 34. Y si es una lámina bajo emisiva, pues pasamos a un 30%. Si ponemos una Prestige 70 por el exterior, en vez de como todas estas que eran por el interior, pues pasaríamos a un 41%. Y si ponemos una Prestige 40, a un 31%. Como pueden ver, es decir, las reducciones que podemos conseguir de entrada de calor a ese edificio, en algunos casos es bastante importante. Después de haber visto pues un poco hablar del espectro electromagnético y de cómo funcionan las láminas y qué láminas tiene 3M, vamos a enfocarnos un poco en cómo podemos llegar a temas de ahorro de energía y retorno de la inversión poniendo láminas en nuestra casa o en los edificios.
Normalmente siempre en nuestra casa o nuestro edificio, pues dependiendo de dónde lo tengamos, pues siempre hay un calentamiento desigual de esa casa o de ese edificio. El sol, como saben, cambia de ángulo durante el día y a lo largo de las estaciones. Pues bueno, esto hace que causan un calentamiento desigual del edificio, lo que normalmente siempre provoca pues un desafío constante para los responsables de mantenimiento. Pues por la mañana las personas que están dentro de ese edificio, que están en el oeste de ese edificio, pueden pedir que se les ponga la refrigeración, mientras que los que están en el oeste pueden pedir que se les ponga la calefacción. Y en el invierno, los que se encuentran en el norte, pues van a necesitar posiblemente calefacción, y los que están en el sur, pues a lo mejor en vez de calefacción necesitan refrigeración. Para resolver todas estas situaciones sí es muy importante pues conocer las especificaciones de las láminas, ¿no? Entonces, detalles que podemos entender todos respecto a las láminas. Bueno, pues una lámina de control solar puede reducir el calor, como hemos visto ya detalladamente antes, desde un 20% hasta un 75%. Puede también ayudar mucho a reducir los desequilibrios de temperatura que habíamos comentado al principio, de norte-sur, este-oeste. Entonces, ¿con ello qué conseguimos? Pues vamos a poder conseguir una mejor gestión del aire acondicionado y sobre todo pues menos quejas y mayor comodidad para las personas que trabajan o viven en ese edificio. Podemos ayudar también, como hemos comentado, a reducir los reflejos de las ventanas y los deslumbramientos. Lo que significa, sobre todo para gente que esté trabajando dentro de ese edificio, pues menor fatiga visual en todas las superficies de trabajo y, por supuesto, incluyendo las pantallas de los portátiles o ordenadores, que hoy en día, bueno, pues prácticamente en todos los sitios se utilizan en el trabajo pues este tipo de productos. ¿Qué ocurre hoy en día? Además, pues que hoy en día los monitores de portátiles o de equipos de sobremesa, cuanta más calidad tienen, bueno, pues más brillo tiene o el cristal es más brillante, con lo cual existe la posibilidad de que tengan muchos más reflejos. Al final, ¿esto en qué redunda? Bueno, pues esto redunda en que las personas que están trabajando en un edificio que prácticamente no tienen reflejos y que trabajan con pantallas de ordenador, pues van a tener una mejor productividad y una mayor comodidad. También hablamos en algún momento que a los edificios les puede proporcionar un aspecto como nuevo y uniforme. Y hay muchas veces que cuando se hace un edificio nuevo, pues ese edificio al principio pues tiene unos maravillosos estores o unas maravillosas cortinas que con el paso del tiempo, pues por desgracia, pues esos stores, esas cortinas, pues bueno, van fallando, o aparte de fallar, pues cada uno luego tiene su, digamos, su límite en su puesto de trabajo en cuanto a cantidad de luz que quiere recibir o cantidad de luz que soporta, con lo cual, bueno, pues esos stores empiezan a bajar y subirse cada uno en una medida o a dejar de funcionar, con lo cual se empiezan a torcer. Al final, una lámina también te puede ayudar a que puedas mantener la estética de ese edificio pasados unos años. El edificio, al final, pues bueno, puede tener un aspecto estéticamente actualizado y estéticamente visible con la ayuda de las láminas de control solar. Luego vamos a ver un poco así rápidamente, bueno, pues el ciclo que todo el mundo o los especialistas manejan para la mejora del consumo de energía dentro de los edificios, ¿no? Entonces, normalmente, siempre que se ha intentado mejorar la eficiencia energética de un edificio, y hasta hace muy poquito, pues se pasaba directamente del punto 4 al punto 6. Es decir, se trataba tema de iluminación y se trataba temas del aire acondicionado. Pero realmente la incidencia de la envolvente del edificio en el resto de las actuaciones que se podían realizar, pues normalmente prácticamente ni se miraba. Pero realmente se ve y se ha visto que pueden tener una influencia bastante grande en las mejoras que se pueden hacer en el resto de edificios. Es decir, que hay que ver siempre qué se puede mejorar en la envolvente del edificio para que el resto de mejoras que vas a tratar, como son iluminación, como son aire acondicionado,
realmente sean mucho más efectivas. Además, ya sabéis, y lo vemos desde la calle, pues que hoy en día el área del vidrio en la envolvente de los edificios pues cada vez es más importante y mayor, es decir, tiene mayor número de metros cuadrados los edificios con vidrio. Efectivamente, es decir, a menos temperatura, que al final es lo que tratamos de conseguir con las láminas de control solar, pues vamos a tener menos demanda de aire acondicionado. Acuérdense que al principio decíamos que se ha demostrado que es mucho más caro, incluso hasta 3 y 4 veces, enfriar un edificio que calentarlo, con lo cual, bueno, pues es muy importante que cuanto menos demanda tengamos de ese aire acondicionado para enfriar, pues lógicamente vamos a tener un ahorro en el coste de los costes de ese edificio. Las láminas te pueden ayudar o reducen hasta 8 grados dentro de las zonas de un edificio calentados por el sol, 8 grados centígrados. Una cosa importante es que te ayuda a eliminar los picos de demanda que se tienen en el aire acondicionado, es decir, en las horas intermedias del día, que es cuando más aprieta el sol, pues ahí podemos ayudar a que ese pico sea bastante más suave para que el aire acondicionado pueda actuar mucho mejor y con menos energía. Va a reducir los desequilibrios de temperatura dentro del edificio y, lógicamente, va a aumentar la vida de los equipos de climatización. Cuanto menos forcemos al equipo de climatización, pues menos fallos y mayor duración tendrá ese equipo. Lo que decíamos antes, ¿por qué o la importancia que pueda tener la envolvente de un edificio? Bueno, pues a ver, normalmente la regla de oro en sistemas de ahorro de energía es conseguir reducir el consumo de 1 tonelada de aire acondicionado por cada 30 metros cuadrados que pongamos una ventana de lámina solar. Está demostrado que las láminas ahorran entre 130 y 205 kilovatios hora por metro cuadrado. Está demostrado también que el 20% de la energía usada en un edificio la consume el sistema de aire acondicionado, con lo cual, bueno, pues las láminas de control solar pueden llegar a reducir o pueden llegar a reducir, a ahorrar entre un 10 y un 40% de esta energía. Instalando estas láminas, pues podemos ahorrar entre un 2% y un 8% del total de la factura. Y una cosa importante, porque cada vez lo vamos a necesitar más, es que el poner una lámina de control solar puede empezar a ahorrar emisiones de carbono en 6 meses. Otra cosa importante, pues que las láminas de control solar pues se pagan por ellas mismas. Es decir, normalmente, salvo casos excepcionales, el retorno de la inversión de poner unas láminas de control solar en un edificio es de 1 a 5 años, dependiendo del tipo de lámina y dependiendo, pues lógicamente, del coste o del gasto que tenga ese edificio en esos momentos. Y además, ello lo que hace es aumentar otras iniciativas de ahorro de energía. ¿Cuáles son, de forma esquemática y de forma muy generalizada, pues los periodos habituales de retorno de inversión de una lámina de control solar? Pues en este caso, un estudio hecho para 1000 metros cuadrados y un coste de 0,7 euros por kilovatio hora, pues ahí pueden ver que en un vidrio siempre claro, pues dependiendo del tipo de lámina que pongamos, pues podemos estar entre 1 y 3 años o pasar a 3 o 5 años. Y en un doble claro, es decir, en un sistema de acristalamiento doble, pues siempre aquí, sobre todo en la parte que no sean las convencionales, que son las plateadas, que es igual en simple que claro, en doble que en uno simple, pues sería de 1 a 3 años. Y ya en otro tipo de láminas, pues vemos que se puede incrementar un poquito más el número de años, que pueden ser entre 2,4, 3,6 o 4,7 años. ¿Qué es lo que en este caso, bueno, pues es decir, qué sistemas existen para
conseguir saber qué periodos de amortización y qué ahorro vamos a tener poniendo unas láminas de control solar. Pues existen muchos, existen varios, vamos, en este caso. Dependiendo del sistema que utilices, pues la complejidad es mayor o menor. En este caso, si vemos en esta pirámide, pues en la pirámide más amplia y la más básica, la que menos coste tiene, pues van a ser estudios de casos que han ocurrido en tu mismo país o en otros países, que son estudios de referencia y estimaciones de ahorros de las envolventes del edificio. Luego, si damos un siguiente paso más, pues se puede hacer mediante cálculos simples basados en Excel. Luego ya están en cosas un poquito más complejas o software más complejos, como puede ser el FIL, el DOE, y luego ya están las auditorías de energía, que son, aparte de bastante más complejas, pues el coste siempre es muchísimo más alto. Normalmente, a diferencia de las actualizaciones en iluminación, las actualizaciones a la envolvente del edificio son más complicadas para calcular los ahorros que tienen asociados a ella. Entonces, con estas herramientas lo que sí podemos llegar es hacer estimaciones en algunos casos, y en otros casos muy concretos, más que estimaciones, sería concretar muchísimo cuál es el ahorro que vamos a tener, y es lo que conseguiríamos. Este, por ejemplo, que están viendo aquí, pues es un ejemplo real en España, que se hizo en un edificio, concretamente en Madrid. Se hizo una auditoría energética en un edificio de oficinas de 5.000 metros cuadrados, en la cual tenía una factura de energía de 135.000 euros al año. De esa factura de energía, el 47% se dedicaba a la climatización y ventilación. Entonces, se propuso una serie de mejoras con respecto a no solamente a la climatización y la ventilación, sino iluminación interior y exterior, que, bueno, pues ahí están. En la parte de abajo, pues son cambios de hábitos en las máquinas de los usuarios, cambios en las máquinas de vending, control de presencia en iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de ellas, que es la que nos atañe a nosotros, en este caso, por lo que estamos comentando, es la incluir protección solar exterior, es decir, incluir láminas de control solar. Y lo que se vio es que había un ahorro estimado del 15%, que el ahorro anual suponían 20.250 euros, y que eso suponía la amortización de esa inversión en 3 o 4 años. Vamos ahora, después de ver temas de ahorro de energía y retorno a la inversión, vamos a ver un poco cómo nuestra empresa les pueden ayudar. Entonces, nosotros realmente, es decir, lo que podemos ayudar es utilizando herramientas que nos van a ayudar a estimar cálculos de ahorro y amortización de proyectos con láminas. Estos son estimaciones, es decir, ya que como hemos comentado antes, para una mejor definición, pues serían necesarias auditorías específicas del edificio en concreto. Entonces, nosotros las herramientas que utilizamos, bueno, pues son herramientas, como hemos comentado, que están en el inicio de la pirámide. Es decir, son herramientas relativamente complejas, pero herramientas que podemos utilizar sin costes adicionales, pues como sería una auditoría energética. Entonces, utilizamos un programa basado en Excel, que es un programa de 3M, en el cual, bueno, pues nos dan una serie de datos importantes a la hora de saber qué tipo de ahorro y qué tipo de estimaciones en los periodos de amortización vamos a tener. Utilizamos también, pues, programas específicos para saber cómo mejora un cristal o en qué mejora un cristal poniéndole una lámina de control solar. Son unos programas del Berkeley Lab, que es una universidad en Estados Unidos, que es el programa Window y Optics, que además son programas sin ningún coste y que están disponibles para todo el mundo que quiera acceder a ellos.
Y luego utilizamos una herramienta que está en la página web de la Comunidad Económica Europea, donde se recogen datos de irradiación de cualquier punto de Europa. Es decir, ahí lo que podemos decir, pues bueno, yo quiero saber ahí cuánta irradiación solar tiene mi casa. Bueno, pues es simplemente meter ahí nuestra dirección y ahí nos va a decir exactamente la irradiación que vamos a tener en la cara sur, en la cara norte, este y oeste de nuestra casa. Igual que lo podemos hacer de nuestra casa, pues lo podemos hacer de cualquier edificio. Luego, al final, lo que hacemos simplemente, pues como podéis ver ahí, es un resumen de todos los datos que hemos sacado de todos estos software que estamos comentando y que podemos manejar. Pues al final decimos realmente qué ahorro en el coste de la electricidad estimado vamos a poder tener y cuáles van a ser los años de amortización de esa inversión que vamos a hacer instalando láminas de control solar. Y luego también podemos utilizar pues, estudios que tiene hecho 3M y son estudios de referencia en otras partes del mundo que nos pueden valer simplemente pues, como estudios de referencia, es decir, para saber que exactamente pues, las láminas, desde luego, funcionan. Y hasta aquí, pues hasta aquí hemos llegado con esta presentación. Espero que pueda servir y pueda ser útil para muchas cosas en el futuro, para que, bueno, pues ahorremos en nuestros edificios, ahorremos energía y dejemos de emitir lo máximo posible emisiones de CO2 que realmente hoy en día son muy preocupantes y que nos debemos enfocar todos para que, bueno, pues, para que seamos más verdes y que realmente no tengamos problemas de temperatura en los próximos años. Muchísimas gracias por la atención y cualquier duda o cualquier problema que nos queráis plantear, pues bueno, ya tenéis ahí una serie de contactos a través de nuestra web o a través de nuestro correo electrónico. Hasta aquí, muchísimas gracias.